Com l'havanera, el Cecilio Tieles va arribar a Catalunya fa 30 anys, amb el talent i la humilitat que només posseeixen els grans. 3 dècades de compromís musical amb el territori, d'un intèrpret i pedagog que ha trepitjat els escenaris de tot el món. Cecilio, diuen els experts que l'havanera és un gènere d'ida i vuelta, d'anada i tornada. Sí. Jo no sé si podem establir un paral·lelisme entre l'havanera i tu i la teva vida, Catalunya-Cuba, Cuba-Catalunya, perquè estàs d'aquí a aquí, d'aquí a allá, ¿no? Sí, bueno, déjame decirte que una de mis investigaciones precisamente ha tenido que ver con mi vida aquí, con mi trabajo aquí y con mi comprensión de lo que es la relación entre nuestros pueblos, que son hermanos, son familia, ¿no? Entonces el concepto de ida y vuelta yo lo he ido revisando porque muchos de los géneros muchos de los géneros españoles, entre comillas, muchas veces vienen de allá. Por ejemplo, el fandango viene de allá, dicen que la chacona viene de allá, de América, y entonces, digamos, se dice el eurocentrismo, podríamos decir el hispanocentrismo, ha dicho que los géneros son de ida y vuelta, cuando es muy posible que habían sido de allá para acá. Y quizá hayan regresado. ¿Y esto por qué se explica? Se explica porque en muchos de los géneros, como la habanera, pero anteriormente, el negro estaba presente, que es una de las, digamos, de los temas de mi investigación y que ahora hace poco hablé en Miami sobre el euroafricano, que lo llamo, ¿no? Entonces, estos euroafricanos es lo que en el siglo XVI va preparando la llegada de la habanera, que es un género que se forma en Cuba, pero que está hecho por negros, negros españoles, porque muchas veces pensamos que el negro es africano, y no, había negros españoles. Bueno, d'això tu en tens prova perquè un antepassat teu era negre. Exacte. Per tant, això tu pots parlar més amb coneixement de causa. I parlant d'habaneres, tu és més de l'habanera de Bizet o de la Paloma d'Iradier? Bueno, son distintas. Sabia que em diries això. Son distintas porque la habanera de Iradier tampoco quizás sea de Iradier, porque hay habaneras, sí, hay habaneras, por ejemplo, la negrita, es una habanera que aparece como de Iradier, pero que en el 1842 ja se cantava en Cuba. Però en quant a la lletra, dius, si ja t'inventen a Llega una paloma, per això sí, sí. la música. No, te estoy hablando de la música. Sí, estoy hablando de la música. Hay habaneras que no son de Iradier, aunque estén en el álbum de Iradier. ¿Y por qué? Bueno, porque yo creo que tuvo la sensibilidad de recoger una serie digamos, de canciones que eran muy bellas y dándole un poco de arreglo, pues digamos que las puso en pentagrama y se editaron, ¿no? Va fer un bon treball de camp, muy bueno, sí, si no eren sí, seves, va fer una bona feina, exacto, exacto, sí. Entonces La Paloma es una canción que refleja, yo creo que mucho el sentir digamos, del español, ¿cómo le llaman? El indiano, ¿no? El indiano. Home, i aquella també no sé, ara sortiran moltes habaneres, saps què? Anem a parlar tranquil·lament d'habaneres i del que convingui i una miqueta de la teva vida, també. D'acord. Ens acompanyes? Sí, cómo no, gràcies. Cecilio, tu vas néixer a l'Havana, però si no estic equivocada, el teu avi era de Barcelona. Exactamente, sí, era de la Barceloneta. De la Barceloneta. Sí. Per tant, com l'havanera, el meu avi va anar a Cuba i va anar a bordo del català. Exacto, exacto. Bueno, en casa lo que se decía que mi abuelo fue a la guerra. Pero a la guerra de Cuba. A la guerra de Cuba, sí. Y quedó tan impresionado que se quedó en Santiago de Cuba y allí creó una tienda que se llamaba La Revoltosa. ¿Y de qué era la botiga? ¿Qué venían? De ropa, ropa. Y allí se casó con una descendiente de Vilasecano. Qué casualidad, porque así es la vida. És que em crida l'atenció, perquè tu tota la vida has viscut i has desenvolupat bona part de la teva carrera a Vilaseca, ¿no? Sí, sí, sí. Que la teva àvia fos també originària de Vilaseca. Exacto, sí. Y entonces, bueno, da la casualidad que él se casa con la hija de un vilasecano que emigró a Cuba. Y bueno, esa es digamos, la parte materna de mi familia.
Però eren a Santiago de Cuba, però tu vas néixer a La Habana. Yo nací en La Habana, sí, porque mi abuelo se quedó solo, porque mi abuela era paso rápido, se fue a los Estados Unidos y lo dejó con 4 hembras y un varón. Y entonces mi abuelo regresó aquí, mi madre se educó hasta la guerra civil, y mi abuelo, como era separatista, como lo decían en aquella época, pues tuvo que emigrar a Cuba para huir de la quema, ¿no? Ah, per tant, van tornar a Catalunya, Exacto. després van tornar a emigrar a... A La Habana por causa de la guerra civil. Doncs ara entenc perfectament perquè tu i el teu germà Evelio us moveu tant, esteu molt Debe ser acostumats, eso, sí. ja us ve de... Ho teniu a l'ADN, Sí, això sí. de Catalunya, Cuba, Cuba, Catalunya. Exacto. Tu com recordes, a quina edat vas marxar de Cuba després? Yo marché, fui a París en el año 1952 con 10 años a estudiar música. Amb 10 anys ja vas anar a estudiar a París? Sí. Perquè ja sé que és una pregunta doncs, tòpica, però també necessària. Tu quan sents la vocació de músic? Bueno, desde temprano, pues como nací en una familia musical, mi padre hubiese querido ser músico, pero no lo pudo ser, y entonces él, yo creo que de cierta manera, pues condicionó nuestra afición a la música. Y mi madre también estudió piano aquí, en Sitges, porque ella se educó en Sitges, y bueno, pues de una manera normal, pues estudié música, y mi hermano. Y mi madre lo que quería, ella era cubana, pero bueno, se formó aquí, como dije, en Cataluña. Ella quería que yo tocara cello, por Pau Casals, ahí me metió en la cabeza Pau Casals, pero I a tu el cello no caí yo en t'agradava? la... Però t'agradava el piano? Des del A mí el primer piano, moment? sí, sí, sí. I el teu germà el violí també des del primer Y a mi moment? hermano el violín. Mi hermano, digamos, un poco quizás más condicionado por mi padre, que era el instrumento que a él le gustaba, a mi padre. Y entonces ya yo fui, digamos, estuve un poco más libre, pero me decanté, digamos, por el piano. Ja veus que és curiós, aviam, que per tradició familiar els dos germanos dediquéssiu a la música, però que tots dos tingueu el talent que teniu i sigueu tots dos uns virtuosos, també dius, home... Sí, son casualidades, ¿no? Quizá el sentido, no sé, que quizás en Cuba la familia tiene unas características particulares, y eso se refleja, por ejemplo, en el arte, en las novelas. Siempre la familia ha sido un núcleo muy, muy unido. I es conserva encara aquesta cultura de la família i del sentit comunitari a Cuba? Yo creo que un poco que se ha perdido ese sentido por los cambios que hubo después de la revolución, ¿no? Bueno, aquí també ha canviat el Sí, concepte. también, claro, ha canviat claro, tot. todo. Quin any deies que vas marxar a París? En el 1952. Per tant, abans de la revolució? Sí, mucho antes de la Va ser el revolución. 59, la revolució de Castro? Exacto, sí, sí, sí. Y después ahí estuvimos hasta que nos concedieron una beca y pasé a estudiar al Conservatorio de Moscú en el año 58, que fue 6 meses antes del triunfo de la revolución. Ja veus. Y después estudié 8 años en Moscú y ya después regresé a La Habana. Quins canvis, no? Com va ser la teva vida a París? Com la Sí. recordes? Amb 10 anyets? Bueno, estaba mi madre y la recuerdo, como decir, con mucho estudio, teníamos ilusión, después muy unidos también a amigos republicanos que había en París. Siempre da la casualidad que vivimos con decir, exiliados. Exiliados, Exiliados. exacto. Y entonces, bueno, lo recuerdo con mucha, es decir, con emoción y gratificante, ¿no? Porque ahí fue donde inicié, digamos, mi formación musical de una manera seria y digamos, profunda, ¿no? Estaba mi hermana también, porque éramos 3 del matrimonio del viejo. Tengo otro hermano que es que también estudió un poco de canto, pero al final no fue por ahí. Professionalment no s'ha dedicat. I la teva sí. germana sí? Tampoco, Tampoco. tampoco. Ahí quedamos, como Bueno, tú dices, los dos. Dos virtuosos en una Ja família, bastante. ja està bé. Sí. La quota la teniu més que Sí, sí. coberta. I escolta, Cecilio, la teva vida a Moscou, aquesta joventut, Sí, bueno, también fue muy interesante porque vivimos un momento, primero Moscú es un conservatorio, estudié en el conservatorio de Tchaikovsky de Moscú, que es uno de los conservatorios más importantes del mundo,
En segundo lugar, estaba con grandes músicos, estaba Rostropovich, está Gittels en piano, Oistrakh en violín, Kogan, bueno, había una Ashkenazi también. Hi havia aquest Toda esta cartell gente, sí, com a sí. professors, com a Estaban de docents. profesores, sí, sí. Y después alumnos, Ashkenazi en ese momento estaba terminando el conservatorio, y otros muchos que, Spivakov, Tetakov, que eran violinistas, pianistas, Slobodiany, Krainev. Entonces, todo ese ambiente de verdad que era muy, muy estimulante. Y después, también desde el punto de vista social y cultural, llegué en el 58, después del famoso 20º Congreso del Partido Comunista Soviético, que se criticó el culto a la personalidad de Stalin, y por lo tanto había un auge, digamos, de apertura. Y me acuerdo que en aquel momento se podía ver cuadros de Malevich, de Chagall, de Kandinsky, que en un momento determinado, bueno, tú sabes, que estaban prohibidos. Una petita escletxa, no? Sí, Cap a Occident, exacto, petita, però... exacto. Y entonces, bueno, todo ese ambiente, pues, que después se perdió con Brezhnev y hasta que, bueno... va tornar una època més dura després, sí. Després va arribar la perestroika i tot allò. Sí. Clar, és que tu has estat a nivell internacional testimoni en vida quotidiana de moments històrics del món. Exacto. Perquè després de Moscou tornes a Cuba o ja cap a Europa? No, vuelvo a Cuba. Que ya estaba Fidel Castro. Ya estaba Fidel, sí, había triunfado la revolución y ahí empecé a trabajar, bueno, dando conciertos y a la vez pues enseñando. Porque yo creo que una de las cosas interesantes del conservatorio fue que todos los que estudiábamos en aquel momento, todos teníamos una formación pedagógica de manera de que estábamos preparados para enseñar, y se planteaba eso como, digamos, un deber de los que recibíamos una enseñanza, estar preparados para transmitirla a las nuevas generaciones, ¿no? O sea que no había una, digamos, una diferencia entre solista, que a veces hay en algunos conservatorios, y profesor, sino todo era una sola cosa, ¿no? Y como te decía, pues el hecho de tú poderte codear con grandes artistas le daba al conservatorio una proyección y una profundidad artística que no es la normal de las academias, porque a veces los académicos aparecen como algo frío, pedante. Sin embargo, cuando tú ves a grandes artistas, te das cuenta de que el arte es algo muy humano, y que a veces oyes a uno tocando muy bien y al día siguiente, por cualquier cosa, una pelea con la esposa o algo así, pues toca funesto. De fet, i això que comentes, tornarem a Cuba, que és molt interessant, però això que comentes ara d'aquest concepte de la música, d'aquesta jerarquia que a vegades s'establia, o encara depèn de quins àmbits estableix, tant tu com el teu germà, que vau estar al Liceu, al Conservatori del Liceu de Barcelona, al Conservatori de Vila-seca, de vosaltres es diu que vau col·laborar molt en fer una transformació pedagògica realment important, que fins a cert punt va ser també referència arreu de l'estat espanyol, no? Vau irrompre amb una altra manera d'entendre l'ensenyament musical. Sí. Bueno, yo creo que una de las características es que, digamos, aplicando lo mejor de la escuela rusa, que después los soviéticos desarrollaron, era la importancia del nivel elemental y nivel medio. Por eso yo me quedé aquí en Vila-seca, y mi hermano también, porque considerábamos que nuestra aportación a la cultura catalana tenía que ser formando profesionales de verdad. Y para formar profesionales hay que cogerlos de niños, que ese es el secreto, entre comillas, de la escuela rusa, ¿no? Y por eso nuestro trabajo fundamental fue el de Vila-seca. Para nosotros el objetivo era niños pequeños con talento, pues motivarlos para que llegaran a ser profesionales. Y el Conservatorio del Liceo, que también trabajé allí, pues era, digamos, la culminación de ese trabajo, ¿no? Y una investigación que se hizo en Barcelona sobre la aportación de alumnos al nivel superior de las provincias, de las distintas regiones de aquí de Cataluña, la provincia que más aportaba era Tarragona. Y dentro de Tarragona, Vila-seca jugaba un papel. Es una referencia ya, sens dubte. Porque ahí nosotros cambiamos, y en el caso de piano concretamente, hicimos programas más libres, nos adaptábamos mejor a las condiciones del alumno, más tiempo. Cuando yo llegué aquí, en el Conservatorio del Liceo, por ejemplo,
habían profesores que tenían 100 alumnos, eso es una bestialidad, ¿no? Y aquí recibimos un apoyo muy grande por parte del Patronato de Música, del Ayuntamiento, para aplicar los planes que nosotros traíamos como propuesta, ¿no? Y empezamos a dar una hora de clase que en aquel momento, estoy hablando del año 84, en aquel momento era una especie de novedad, porque en muy pocos conservatorios se daba una hora de clase. Inclusive, yo planteé que se dieran 2 horas de clase, porque lo normal en Moscú y en Cuba eran 2 horas de clase por alumno, y lo aceptaron. Pero lo que pasa es que la vida del estudiantado aquí, de los alumnos, es diferente de horario. Clar. No hay tiempo para estudiar tanto. Entonces tuvimos que adaptarnos y hacer una hora de clase. Clar, aquesta relació amb el Conservatori del Liceu de Vila-seca, aquesta relació, a més, va creant que vosaltres comenceu a establir ponts de cultura catalana, de cultura americana, des de l'associacionisme, perquè a més tu has estat sempre molt actiu des del punt de vista associatiu. Sí. Perquè és un reconegut pianista, solista, però és pedagog, és investigador, conferenciant, i ets un activista cultural d'establir aquests ponts entre Catalunya i Amèrica. Sí, yo déjame decirte que fui presidente de la Asociación Catalana de Intérpretes de Música Clásica, por estas mismas razones, de tratar de aportar también desde el punto de vista de la promoción y establecer campos y cercanía entre Cuba y Cataluña, y aparte de ser presidente de la Asociación Cultural Catalana Iberoamericana. Y realmente otra de las cosas que a mí me sorprendieron muy gratamente es que cuando llegué a Vila-seca había mucha gente que tenía vínculos con Cuba. La vecina que vivía al lado del conservatorio, su hermana creo que estaba en Cuba, el padre del director de la Caixa de Tarragona, el padre era cubano, en fin, había muchos vínculos con Cuba. Teníeu ¿no? un Little Cuba Sí, a Vila-seca. sí, de verdad que, bueno, es que hay mucha cercanía, ¿no? Y te das cuenta yo me acuerdo que cuando yo invité a Xavier Montsalvatge a La Habana, él se quedó entusiasmadísimo porque él tenía un sentimiento hacia Cuba muy grande. Y bueno, ahí están las obras de él, que están muy imbuidas de este carácter, ¿no? Y él me contaba que en Cadaqués había una señora a principios de siglo que había estado en La Habana y no en Barcelona. Fíjate qué clase de vínculo había entre Cataluña y Cuba. Y bueno, y la habanera es una expresión de eso. La habanera, que es un género cubano formado por negros, cómo llegó ¿cómo decir?, a penetrar en el alma catalana, y por la añoranza y por todo lo que significó Cuba. I Catalunya per a Cuba, també. Quins canvis que s'estan albirant a Cuba? El teu germà ara, que passa temporades i ara està a l'Havana. Exacto. Tu vas i vens també, perquè También. mai heu tingut problema d'anar i venir de Cuba? No hemos tenido problema. Bueno, no hemos tenido problemas porque salimos, digamos... Normalitzats, con passaport, avisat... Sí, y dijimos que teníamos un contrato y que nos interesaba venir aquí a trabajar, y se aceptó. És que ara hi ha una gran expectació i estem tots molt atents des que al desembre el president Obama va anunciar que es reprendrien les relacions diplomàtiques. Va molt lent el procés, lògicament, i el primer que estem veient són les grans corporacions que lògicament ja es volen instal·lar a la illa. Llegia l'altre dia que un munt de productors agrícoles estan interessant també americans per invertir allà, però per altra banda expliquen que en tot aquest procés, o inici de procés incipient, estan pujant els preus, que falten aliments. Jo no sé com esteu visquent els cubans que esteu en contacte allà, tot aquest procés, amb esperança, amb optimisme, pessimisme... No, yo creo que con optimismo, porque realmente la situación estaba económicamente bastante difícil y hacían falta, digamos, inversiones. Se aprobaron una serie de leyes para darle apertura al capital extranjero. Por otra parte, los norteamericanos han entendido que 56 años de política, ¿cómo decir?, discriminatoria y agresiva no conduce a nada. Y entonces Obama y creo que la sociedad norteamericana
comprendió que había que cambiar la política. Hay una colonia cubana muy fuerte y esa colonia hay una minoría que es muy... La de Miami, ¿te refieres? Sí, Miami y sí, Miami, pero bueno, están regados por todos los Estados Unidos porque hay como 2 millones de cubanos fuera de Cuba y en general hay 11 millones de cubanos, ¿no?, en Cuba. O sea que hay una inmigración muy fuerte, ¿no? Y yo creo que esa minoría ha tratado de impedir ese acercamiento, pero eso es imparable ya, porque los viejos ya se han muerto muchos de los recalcitrantes. Y por lo tanto, pues la nueva generación ya tiene otras preocupaciones, tiene otros intereses y realmente Cuba es un mercado muy interesante, ha habido una gran inversión en la cultura, el pueblo cubano está bien preparado, la prueba es que Miami se creó con la inmigración cubana y Miami en estos momentos es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos y una de las ciudades que reúne más capital latinoamericano. O sea, Miami és una gran ciutat i això l'han hecho los cubanos pràcticament. El teu parer, jo personalment crec que és interessant respecte a això, ni que sigui breument, perquè tu ets una persona que no ets gens sectària, has viatjat per tot el món i això dona perspectiva i saviesa i vius aquí i vius allà, dic, home, doncs la teva opinió al voltant d'aquest procés és molt interessant. Ara en aquest moment fas classes però només masterclass, ja has abandonat allò de l'horari fixe, podríem dir. Fas classes, fas conferències sobre el tema de l'habanera. Sí, y de euroafricano, que le llamo. Y la contradanza. Y la contradanza, claro. Exacto, muy bien. Lògicament. Exacto. I fas de tant en tant concerts, i ara com que esteu d'aniversari, perquè s'acompleixen molts aniversaris, teniu molts concerts pel davant, ¿no? Sí, ahora el 8 de abril empezamos un ciclo de actividades en conmemoración del 20º aniversario de la fundación de la Asociación Cultural Catalana Iberoamericana. Vamos a ver una serie de conciertos. Dentro de esos conciertos también vamos a celebrar 30 años de nuestra estancia de trabajo en Vilaseca, con un concierto que haremos el 29 de mayo, mi hermano y yo. Y bueno, pues habrá exposiciones de una pintora que también es asociada a nuestra. Y en fin, quiero agradecer desde aquí al Ayuntamiento de Vilaseca y al Patronato de Música todo el apoyo que nos han dado durante todos estos años, porque realmente si no hubiésemos tenido ese apoyo hubiese sido muy difícil. Cecilio, 30 anys a Vilaseca, a banda d'aquest projecte pedagògic i musical del conservatori, però home, feina haguéssiu trobat en qualsevol altre lloc. Jo no sé per què vau decidir quedar-vos aquí. Què us va oferir al territori perquè us quedéssiu, perquè us instal·léssiu per sempre, entre cometes? Bueno, la vida está llena de casualidades, igual que se gana la primitiva o pasa palabra, pues entonces primero había un condicionamiento. Mi abuelo era catalán, mi madre hablaba catalán con mi abuelo y hay cosas que yo, la tifa de Bou, por ejemplo, se hablaba, con Seremou, bueno, no sé, ahora no me acuerdo, pero bueno, son cosas, palabras que se manejaban ahí, otras mejor que esta, ¿no? Porque esta no es... Y mi abuelo que vivía en casa. Entonces yo me eduqué en ese ambiente de la cultura catalana, oía el catalán y sentía amor por Cataluña. Mi tío regresó, después que emigraron, pues regresó aquí, ¿no? Y entonces veníamos acá y en Vilaseca nos abrieron las puertas. Yo de verdad que tenía ganas de abrir nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, y cuando vi la posibilidad de trabajar aquí en un lugar que tenía ciertas raíces con mi antepasado, pues me pareció muy interesante. Y como venía a trabajar en serio, porque eso fue una de las cosas que yo planteé, que yo si venía a trabajar aquí venía a trabajar en serio, que es decir, no venía a ganar dinero nada más, sino con estas condiciones que... Un proyecto concreto. Exacto, que son las que te dije, que yo sabía que eran un poco difíciles, pero como lo entendieron, pues me dieron ese apoyo y nada, y me quedé. Y nosotros estamos encantados. Y de verdad que el apoyo que he recibido, porque bueno, yo me siento muy complacido y satisfecho y honrado con el hecho de haber sido presidente de los músicos catalanes de música clásica. Formé parte de la Junta Directiva de la Unión de Músicos de Cataluña, que agrupaba como 2.500 músicos. Y, o sea que yo me siento, parlo català una mica, no tan bé com voldria, però m'expreso millor en castellà. Vaja, que ni t'has avorrit ni t'avorriràs. Ja per acabar, Cecilio,
Jo puc parlar del que se sent escoltant, per exemple, una sonata de Liszt tocada per tu. Però mai sabré i no em puc imaginar el que tu sents quan toques el piano. Què sents? Jo sé que deu ser molt difícil explicar-ho. Jo sé el que sento quan t'escolto. Sí. Però el que sents tu quan toques, això es pot descriure o no? Pues, ¿sabes? Hay un tratado de Descartes, no, de Diderot, que se llama La paradoja del actor. Entonces, son dos actores que hablan, uno dice, no, que yo me entrego, y el otro dice, no, yo no me entrego porque tengo que pensar en lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier interpretación, ya sea actor o de músico, tiene que buscar un equilibrio entre que tiene que tocar bien y además tiene que expresar, porque si expresas nada más, pues te pueden salir muchas pifias, ¿no? Y si solamente estás pensando... De tu diuen que tens una tècnica extraordinària. Bueno, que ja entenen. estudiando. Y hay que estudiar mucho, hay que estudiar, pues sin el estudio no hay nada. I tota la vida s'ha d'estudiar, oi? Sí, S'ha de sí, cultivar. claro. Cecilio Thiel és un plaer, de veritat, eh? No, y gracias a vosotros por haber tenido esta oportunidad. Esperem que tinguem una altra oportunitat de repetir aquesta conversa i explicar Gracias, més coses. gracias a Moltíssimes ustedes, gràcies. Fins gracias. sempre. Gracias.